Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo particularmente me siento muy honrado de estar aquí y de que se haya gestado este encuentro. A veces por cuestiones de la actividad de uno no se entera o se entera por ahí de un modo somero de estas actividades, y bueno, la verdad que me asombra que haya gente que en torno al baile, al tango y a los ideales políticos se reúne, y la verdad que me emociona mucho, me gusta mucho, y voy a tratar de estar más cerca de este tipo de cosas. Hablando de emoción, yo el 30 de diciembre, o 31, no sé cuánto fue el último programa, 31 de diciembre. 30. El 30 de diciembre escuché por última vez la cortina de Tango Tango, y hay un poema muy lindo de Borges que se llama Olvido, que yo alguna vez lo supe de memoria, pero ya la edad provecta hace que me empiezo a olvidar de algunas cosas, que decía: en qué hondonada del alma podré ocultar tu olvido, que como un sol brillante ciega. Bueno, entonces, y sobre el final, habla del dolor del olvido, ¿no? Y sobre el final dice que una palabra te acongoja y te puede matar una guitarra cuando viene el recuerdo melancólico de algo, ¿no? Que a veces una nota, un aroma. Bueno, ahí este muchacho Proust también hizo un libro sobre eso, ¿no? Y me acaba de pasar recién que me emocioné mucho al escuchar de nuevo la cortina, y bueno, y se me vino Américo y se me vinieron todos los años junto a él, junto a María Eugenia, junto a toda la gente que hacía nuestro programa. Américo, ya yendo un poco más específicamente al tema, Américo solía decir que él difundía tangos por motivos políticos. Y si uno revisa la discografía o la literatura del tango, se va a encontrar con que prácticamente no hay nombres propios referidos a la política. Sí hay, por ahí, décimas al general Perón, de Homero Mansi, sí hay Irigoyen Solo, sí hay, pero digamos hay una versión, y generalmente olvidada. Pero el tango es absolutamente político, es lo que yo quiero afirmar. Es absolutamente político desde su génesis misma, y es contundentemente amalgamante, colectivo. De allí que sea el baile que sea, que es también, pero digo, es contundentemente amalgamante. Miren, ¿te acordás, Eugenia, que hablamos de eso que leí de Salas la otra vez? Horacio Salas de Sierra. El musicólogo e historiador Sierra decía, en un libro que releí hace poco, hablaba de que ustedes imagínense el crecimiento de la Buenos Aires de aldea del año 1870, donde había 200, 300 mil habitantes. Y cuando en el 80 Roca, que era presidente de la Nación, federaliza el puerto de Buenos Aires y abre las fronteras a los procesos inmigratorios aluvionales, eran centenares de miles que llegaban por año de una Europa ensangrentada, hambrienta, permanentemente en conflicto, con un gran desarrollo demográfico. Y en el censo de 1908, de pasar de tener 400.000, supónganse, en el 80, a 1908, tenía casi 2 millones de habitantes. Ustedes imagínense, de los cuales todos provenientes de la inmigración y también de una inmigración interna. Porque bueno, había un proceso de latifundios en el interior del país que hacía que muchos paisanos que después llegaría el Estatuto del Peón con Irigoyen y con Perón más adelante, llegarían los derechos para la gente del campo y todo eso, pero digo, el paisano, el gaucho,
o el tipo que vivía en el interior profundo, tenía que someterse a una vida verdaderamente humillante. ¿Le quedaba eso o le quedaba ir a intentar suerte a la ciudad? O sea que también hubo un proceso de inmigración interno. Y uno se pregunta, ¿cuántos habitantes tenemos en Córdoba? 2 millones más o menos acá en la ciudad, ¿por ahí? Bueno, uno se pregunta, ustedes piensen, ¿no? Año 80, año 1908, 28 años, una cosa así. Multipliquen si de acá a 28 años tenemos 10 veces más de habitantes de los que tenemos ahora, pero no cordobeses, que vinieron de todas partes del mundo. Sería una crisis, incluso hasta diría sangrienta, como ocurre con los procesos inmigratorios en este momento en Europa, con toda la cantidad de inmigrantes que vienen huyendo también de las hambrunas, de las guerras territoriales en sus países y todo. Imagínense ustedes la crisis que tendríamos acá. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué ocurrió para que en Buenos Aires, que además quedó de toda esa inmigración, quedó incluso de la zaranda, no quedó lo mejorcito, los mejores oficios, los tipos que más sabían? Muchos se conchavaron en tareas en el campo, se vinieron a las provincias a tener un mejor destino, pero en la zona de los arrabales, del puerto, de los suburbios de Buenos Aires, quedó un poco lo peorcito de la inmigración. Y mucho del paisano, que tampoco tenía oficios, que venía del interior, y que si no tenía la suerte de conseguir un trabajo mejor, se quedaba en los arrabales. Era gente realmente desesperada. Y era gente que podía echar mano a la violencia. Y sin embargo, ¿por qué no tuvimos 100.000 muertos, una cosa así? No hubo nada de eso. Porque hubo un romance que se estaba gestando, una voz que representaba a esos seres dolientes, a esos invisibles, a esos marginados. Una voz que nació en el patio del conventillo, cuando un judío que venía de la zona de Valaquia salía a la tarde de un mes de enero, en el calor, salía al patio del conventillo con su violín y se ponía a tocar alguna de esas tristes melodías del este de Europa, o cuando un tano con una verdulera tocaba alguna romanza o alguna canzoneta en el patio del conventillo. Y de esa suerte de convergencia de todas esas culturas comenzó a aparecer una música propia que se convirtió en voz de toda esa gente. Por eso es que el tango desde el inicio mismo trató de no agraviar, trató de no dividir aguas. Y por más que hay un tango que se llama Boca Juniors y otro que se llama River Plate, no son tangos famosos. No se habla en el tango. No es que no se habla. Se habla de la condición humana, de la tragedia humana, de la desesperación, de la crisis, del hambre, de la pobreza, de la marginación. Sí, pero no se dice viva este, muera el otro. No se dan nombres propios. No se dan nombres propios, porque yo creo que había una conciencia de que era una música que juntaba. Porque si no, digo, a mí me gusta escuchar nada más que los tangos radicales, no, y a mí los peronistas, no, y a mí los conservadores. No, nadie dice eso. A mí me gustan los tangos nada más que de Boca Juniors. Nadie habla de eso. ¿Saben por qué? Por eso. Así que por eso es que creo que el tango es un acontecimiento profundamente político y que, muy contrariamente a lo que muchos creen, que no tiene cosas para decir en este hoy, muy contrariamente a aquellos que piensan que es una música que proviene del pasado y que no tiene actualizaciones para dar, les puedo asegurar que el tango tiene tanto para decir hoy como tuvo para decirlo siempre. No quiero, ya, ustedes saben, Américo me decía, habla menos y poner música.